Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes también y a usted en casa, estimado amigo y amiga televidente. Ya prácticamente estamos en la recta final del año y es una buena ocasión para hacer un recuento de los hechos más relevantes, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Vamos a empezar esta mañana ese recuento con lo que ha sucedido en el escenario político latinoamericano y para ello nos acompaña esta mañana el licenciado Cecil de León. Él es profesor universitario y analista en temas internacionales. Bienvenido, Cecil. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Pues empecemos, muchísimo que decir, muchísimo que hablar de lo que ha pasado en Latinoamérica, en Centroamérica misma. Pero yo creo, me gustaría empezar esta ocasión con Brasil, por ejemplo, posiblemente por el impacto que lo que ha sucedido en este país ha tenido en los países vecinos y que ha llamado tanto la atención de los medios de comunicación. Tenemos ahora un país acá que tiene una recesión del 3,6%, la mayor en 25 años. ¿Cómo podemos explicar que luego de que hace 4 años Brasil haya sido considerado la sexta economía a nivel mundial, de pronto se encuentre en esta situación tan lamentable, Cecil? Bueno, hay que considerar que en América Latina han habido cambios este año muy grandes y a partir sobre todo pues, de la muerte y desaparición física de Hugo Chávez. Eso afecta al continente latinoamericano, por llamarlo de esta manera, porque el continente es uno, es América. Obviamente la muerte de Chávez, la desaparición de Chávez afecta todo este proceso que Venezuela había traído con el ALBA, con Petrocaribe, y se estaba formando una alianza bastante fuerte entre las principales economías de Sudamérica. Pero obviamente en el mundo hay un posicionamiento y Brasil es uno de los países que se ha posicionado prácticamente en retar junto a los BRICS, que son Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, a retar a la hegemonía política y económica de los Estados Unidos. Y eso en un contexto mundial donde uno de sus principales socios, que es Rusia, ¿verdad?, está sufriendo sanciones económicas desde hace casi un año, o más de un año. No, más de un año, casi 2 años. Y entonces... y una China también. Una China que viene en desaceleración y que desacelera al mundo, porque básicamente eso pasa, el motor del mundo económico es China. Y además hay una oleada de recambio en la conducción de los países después de una oleada, una marea roja que tanto miedo se le tenía. Pues es normal, hay cambios en esa uniformidad de izquierda, en ese entendimiento entre los diferentes presidentes de América del Sur, y vemos cómo a Dilma Rousseff empiezan a haber movimientos internos en Brasil para desaforarla. Recientemente, la semana pasada, estuvo a punto de ir a un juicio político, ¿verdad?, como sucedió aquí más o menos con Otto Pérez. Sin embargo, no procedió, ¿verdad? Sigue manteniendo... ¿Pero tú crees que es una cuestión de ideología o no hay errores políticos? Definitivamente. Por ejemplo, todo lo que ha sucedido en el contexto internacional a lo que tú referías, pues es algo real, es algo que está ahí, lógicamente impacta. En el caso de Dilma Rousseff, pues se hace este señalamiento de irregularidades en la rendición de cuentas fiscales el año pasado, que es justamente lo que lleva a promover este juicio por su destitución. Petrobras es el punto crítico aquí en Brasil. Esta crisis económica por la que atraviesa Brasil, con una oposición muy agria que no ha permitido que ella impulse medidas fiscales para subsanar esa crisis, más todos los casos de corrupción que han tocado no solamente las altas esferas de funcionarios, sino también a empresarios. Es decir, hay también un caldo un poquito de parecido a Guatemala, ¿verdad? Ajá. Y nos afecta esa relación. Se recuerdan que hay un tema de radares donde hay una corrupción en medio, y el tema también del Ministerio de Comunicaciones cuando estaba Sinibaldi y el expresidente Pérez. La realidad es que definitivamente hay errores, no podemos
echarle la culpa solo a factores externos o endógenos. Definitivamente el tema de la corrupción es una constante, no solo en Brasil, sino en América Latina especialmente y en todo el mundo. Y esto de la violencia, por ejemplo, y de los grandes errores políticos y económicos es lo que tiene también en Venezuela en esta situación. Hay que entender que hay fuerzas exógenas, ¿verdad? Externas que están tratando de votar esos gobiernos que no les gusta. Estados Unidos mismo este año puso en su lista de peligros para su seguridad nacional a Venezuela, cuando Venezuela no tiene capacidad ofensiva militar, sino defensiva. Y lo mismo está pasando ahora en Argentina. Vemos un cambio, si ustedes quieren un cambio democrático, ¿verdad? Pero que definitivamente va a hacer que Argentina deje lo que hizo, incluso lo que hizo bien, ¿verdad? Y nos va a llevar el presidente Macri por una senda del neoliberalismo, reprivatizar lo que el Estado había adquirido para el beneficio de los ciudadanos, y qué es lo que está pasando en Venezuela con un nuevo legislativo. ¿Pero tú crees realmente que Hugo Chávez tenía como tanto poder como para generar un cierto manto de protección o mantener en la palestra política todas estas ideologías de izquierda, tener ese poder de poder mantener a Dilma Rousseff más o menos salvaguardada de esta situación? Sí, yo creo o a que un Rafael Correa. Tenemos el ejemplo de Fidel Castro y la Revolución Cubana. Desde el 59, todo esto que pasó y sigue pasando en América del Sur y todo el continente no hubiera sido posible sin la resistencia de Cuba. Y hoy, y este año, le da la razón la historia a Fidel, porque sigue siendo él el principal baluarte de los cubanos, y esa unidad que creó él, en cierta manera, es la que creó Hugo Chávez, ¿verdad? Hugo Chávez, su gran capital fue desarmar a la oposición. Hasta este año que la oposición, y aquí lo dijimos en este set, se organizó, y como ellos lo reconocieron, trabajaron bajo las normas de la democracia, y con esas normas ganaron. Ojalá sigan Además respetando. Además de un contexto que les fue relativamente absolutamente favorable por la guerra económica, ¿verdad? Hay que entender esto, que hay países que tienen presidentes que miran dentro de sus posibilidades. Chávez fue uno de ellos por el beneficio de su pueblo. Ahorita entregaron algo así como 15,000 casas en 10 años. El gobierno de Venezuela construyó alrededor de 1 millón de casas en Guatemala es 1,5 millones, 2 millones de déficit habitacional. Entonces, digamos que Chávez fue ese gran líder carismático que unió a un sector mayoritario de la población y desunió a la oposición. Y esa fue su gran ventaja, su estrategia ganadora. Definitivamente Chávez... Pero al final lo que ha pesado ha sido la economía también. Definitivamente. Y las decisiones económicas que son las que han llevado a este uno de los errores de Venezuela, quizá Brasil y Argentina, fue basar todos sus ingresos básicamente Venezuela tiene ese gran problema que no tiene otros recursos, sino solo los hidrocarburos, ¿verdad? Ecuador están empezando. Prácticamente en la misma situación con la baja de los precios del ¿Cómo crudo, no? Igual Bolivia, pero sin embargo, a pesar de todo, miremos en Bolivia, Evo ganó las reelecciones, se está planteando una nueva reelección precisamente porque ha logrado aprovechar estos recursos naturales que son de la nación, ¿verdad? Lo que han tenido en común estas naciones, estos presidentes, es que han estatalizado, es decir, han retomado lo que los privados habían tomado antes, que le pertenece a la nación, los hidrocarburos, por ejemplo, el agua, ¿verdad? Pero los mira, qué curioso, en el caso de Bolivia, ahora en el mes de febrero se va a hacer una nueva consulta con la intención de ver si se prorroga nuevamente el periodo presidencial. Me decían amigos bolivianos que hasta ahora lo que se sabe, según las mediciones, Evo Morales tendría perdida esa consulta y que muy difícilmente va a lograr prorrogar su mandato. Por eso decía, hay aquí cuestiones de realidad económica que están afectando a las poblaciones y que van mucho más allá de las ideologías. Al final, lo que pasa con tu bolsillo es lo que define tu preferencia Es lo política. que vemos en Venezuela, ¿verdad? Si eso realmente llegara a suceder, un Evo Morales que está perdiendo aparentemente terreno en Bolivia, que no lograría reelegirse. En Ecuador también una crisis económica porque su principal producto de exportación es el crudo y con la baja de los precios no la han tenido fácil.
Una oposición que está evitando a toda costa que se vuelva a prorrogar el mandato de Rafael Correa. Una Venezuela en esta situación, Maduro pues bastante, digamos, rígido en su posición, tratando de tomar el control del Poder Judicial para contrarrestar los resultados en la Asamblea Nacional. Una Dilma Rousseff, pues que ya lo hemos comentado, que se sume en una de las crisis más grandes que ha vivido el Brasil. ¿Qué podemos esperar entonces de estos gobiernos de izquierda que se posicionaron en algún momento por distintos factores? ¿Será posible pensar en un reposicionamiento de las ideologías liberales o más bien es una cuestión de liderazgos y no tanto de partidos ni de ideologías? Definitivamente tiene que ver la ideología. Al final es lo que mueve, ¿verdad?, a los individuos y a las masas. El discurso, el que convence, es el que gana. Así de sencillo. Claro, hay medios, está la televisión, están las redes hoy, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver es cómo la izquierda, gobernando o después de haber tenido el control mayoritario político, ahora va a defender ese modelo que impulsó. Un modelo que ha tenido grandes beneficios, grandes masas se han beneficiado y eso nadie lo puede negar, que sin embargo, como esos beneficios han llegado a un sector que ha sido olvidado históricamente, aquellos sectores que tenían esa plata antes son los que protestan. Y por ejemplo, en el caso de Venezuela, hoy la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, lo que va a buscar es recuperar aquellos ingresos que el Estado venezolano le quitó. Por ejemplo, la renta petrolera. ¿Por qué logró Chávez en 18 años levantarse y ganar 20 elecciones? De 18 perder 2, perdón. De 20 elecciones perdió 2 en 18 años. ¿A qué se debió? Se debió a que vio hacia los pobres, ¿verdad? Y por eso los grandes capitales, la oligarquía venezolana, junto con sus socios extranjeros, hablamos de Estados Unidos, la Unión Europea, sobre todo las grandes transnacionales del petróleo, han luchado y permanentemente están tratando de dar un golpe. No van a poder hacerlo de una forma tan radical. ¿Tú qué piensas? Les falló. Los últimos años, desde febrero del 2014, había un golpe de Estado suave que se radicalizó de parte de la oposición, hubo violencia, hay presos en este momento, y esa estrategia les falló. Ahora optaron por la estrategia organizativa y legal, les resultó exitosa porque se basaron no en promesas, ellos no prometieron nada, ellos solo hicieron referencia a las grandes colas que, como hemos visto aquí, es lo que más les afecta a los venezolanos. Estaban acostumbrados a una vida diferente cuando cuando el petróleo estaba hasta las nubes, y hoy que viene el reflujo, pues ni modo, lo sienten. Además de que hay una guerra bien hecha para limitar el consumo, ¿verdad? Pero vamos ahora, Cecil, a que en alguna medida estos liderazgos han aludido mucho a los cambios revolucionarios. A decir de lo que estamos viendo hoy en día, sería muy difícil o poco cauto impulsar cambios revolucionarios por parte de quienes se están reposicionando en el escenario político de estos países. Y lo digo no solamente por Venezuela, lo digo también por Brasil y lo digo también por una Argentina que está sumamente dividida de acuerdo a los resultados electorales. Con lo cual, si bien se quisiera ganar terreno, alguno de los terrenos perdidos que tú mencionabas, tendría que hacerse de manera muy cauta y no dañando los intereses de esos grupos de personas o de esas clases sociales que han sido en alguna medida beneficiadas desde su punto de vista con las medidas políticas y económicas impulsadas. Pues yo creo que básicamente aquí el interés de quienes llegan a gobernar es el que define sus acciones. Tenemos, por ejemplo, en Colombia, tenemos a un presidente Santos, que no es ningún revolucionario, que al contrario fue ministro de la defensa de Uribe, que ha sido uno de los peores presidentes que ha tenido Colombia y Latinoamérica posiblemente, que está haciendo algo revolucionario. Está firmando la paz con la guerrilla más antigua del continente. Y la está firmando, ¿en dónde la está firmando? No la está firmando en Washington, la está firmando en La Habana. ¿Qué nos dice esto? Que no se trata de que los presidentes dicen, no, a mí me cae mal Estados Unidos y yo hago lo contrario, en lo absoluto. Hay que tener en cuenta que contra lo que se lucha son contra las decisiones de los gobiernos de Estados Unidos, que los pueblos, en este caso, hay un sumo reconocimiento y respeto, pero entonces hay un posicionamiento en el mundo que cada vez se aleja más de reconocer la hegemonía de los Estados Unidos. Lo estamos viendo este año en Siria. En este momento ya Estados Unidos ya no es la potencia única y lo ha tenido que aceptar.
¿verdad? Ya están otros actores internacionales y eso obviamente va a tener relación con América del Sur y América Central. Incluso a Otto Pérez, por ejemplo, lo votaron, entre otras cosas, porque lo votaron, por la relación que estaba desarrollando incluso con Rusia, con los BRICS, porque a eso a Estados Unidos no le gusta. Pero tú crees entonces, ahora que mencionas que lo votaron, ¿estamos negando la corrupción que existe? No, en lo absoluto. Esa es la gran debilidad de todos los regímenes, digamos, de todos los gobiernos en América Latina y en Estados Unidos. Yo creo que todos los países deberían necesitar una CICIG, pero la principal CICIG debiera estar en los Estados Unidos, porque el gran problema de estas comisiones internacionales es que quien paga la música decide las canciones, y en este caso, por eso es que en América Central ni Venezuela, perdón, ni Honduras, ni El Salvador han aceptado una CICIG, porque da lugar a interferencias extranjeras. Yo no estoy diciendo que CICIG esté manipulada por los Estados Unidos, pero aquí todos sabemos que de alguna manera los resultados que ha brindado CICIG le han ayudado a Estados Unidos para meter presos a quienes ellos consideran corruptos, ¿verdad? Porque hay que entender que Estados Unidos tiene una herramienta de trabajo exterior que se llama política anticorrupción, como en el 54 usó la política anticomunista, como a partir del 2000 usó la política antiterrorista. En estas partes del mundo usa la política anticorrupción. Esas políticas anticorrupción que no solamente benefician a Estados Unidos en este caso, sino que también a nuestros países. Y yo creo que pensando en el denominador común que ha estado presente en todas estas realidades que estamos comentando, uno ha sido la corrupción, ¿verdad? En todos los países. ¿Problemas económicos? El otro tema, lo padeció Chile también, ¿viste? También la presidenta Bachelet, un caso en el cual sale involucrado su hijo, su nuera, que le obliga a un cambio de gabinete. Así es. Y que más bien pues parece abonar a un terreno fértil para su asamblea constituyente. Pero tenemos eso como denominador común. Y el otro tema que yo quiero mencionar a nivel económico es el no depender únicamente de un solo producto o de una sola actividad en la economía para mantenerse a flote. En el 54 tuvimos una guerra económica. Lo que pasa es que ni tú ni yo habíamos nacido y seguramente quienes estuvieron vivos en ese momento y la sufrieron quizá ya ni están sobre la faz de la tierra. Se nos olvida. Hubo aviones disparando sobre la población civil en el 54. Entonces, y la corrupción en Guatemala fue lo que permitió que los altos mandos militares en el 54 no participaran y permitieran que la contrarrevolución triunfara. Eso trasladémoslo a todos estos escenarios donde estamos viendo. Entonces, el problema económico, la guerra económica, ¿verdad? Porque hay una guerra económica, lo vemos en Venezuela especialmente. El tema de la corrupción, que no ha sido suficiente el trabajo de los estados, que hay una corrupción enraizada, histórica. Hay países, por ejemplo, en Cuba, donde podemos ver corrupción, pero esa corrupción no se mueve a los más altos niveles. Y la tercera es la violencia. Pero la violencia, también que afecta a clases empresariales, definitivamente, a grupos empresariales. Definitivamente, pero son los empresarios la otra parte de la corrupción, ¿verdad? Entonces no es que los empresarios sufran la corrupción, ellos son los que la fomentan. No todos, por supuesto, ni en todos lados, pero es una práctica diaria que no podemos negar. Y la tercera es la guerra de la violencia. Definitivamente en Venezuela me parece que de cada 100 muertes violentas se resuelven solo 4. En Guatemala teníamos 2, ¿verdad? Pero también la violencia es un factor, comunes, es un factor político. Porque si te mueven secuestros, si te mueven asesinatos, ¿cómo se llama? Sicariato, alguien los está manejando. No son solo a veces situaciones per se de violencia, sino que llevan un contenido político. Ahora, sí, sobre esta parte económica, la dependencia de un solo socio comercial, la dependencia de productos no renovables, de recursos no renovables, como mencionaba, ya sea del petróleo o Chile con el cobre. En el ejército, en Guatemala, en Honduras, tenemos veto para venta de armas de parte de Estados Unidos, y si los gobiernos miran hacia otro lado, hacia otro exportador, en caso Rusia, pasa lo que pasa. Estados Unidos no quiere competencia, ha tenido el control desde la Segunda Guerra Mundial, tiene el control de este continente. Y eso es lo que ha pasado. Han algunos malcabrestos patriotistas que se han salido
de la línea que Estados Unidos ha trazado, y por una u otra, incluso por golpes de Estado, los han vuelto a poner en la línea de Estados Unidos. Eso ya no es posible hoy, como era posible antes, ¿verdad? Ahora, Cecil, para ir cerrando esto, hay desde la ideología de algunos guatemaltecos, desde su forma de pensar, una cierta opinión de que lo que pase a nivel de latinoamericano de otros países no debería de interesarnos porque finalmente no impacta sobre nuestra política nacional. Hay países en donde, por ejemplo, la crisis de Brasil, tú sabes que si Brasil estornuda se resfría Argentina, porque hay una relación más cercana. Pero eso tampoco quiere decir que lo que sucede en ese escenario político latinoamericano no debe de salir de nuestro radar de observación, porque en alguna medida podría llegar a afectarnos, ya sea por contagio de lo que sucede a nivel político o también contagio de lo que sucede a nivel económico en un mundo globalizado. ¿Cuáles crees tú que deberían de ser las principales lecciones aprendidas o el mensaje que debe dejarnos todos estos acontecimientos a nivel de Latinoamérica, de los cuales tenemos que aprender y estar pendientes? Fundamentalmente la participación de la sociedad. ¿Para qué está el Estado? ¿Para qué elegimos autoridades? ¿Para qué pagamos impuestos? Para que el Estado funcione a favor nuestro y no a favor de una élite o de una minoría. Esto ha sucedido en toda Latinoamérica y esto ha sido posible que los péndulos vayan de un lado a otro. Lo vivimos este año en Guatemala. Después de tener el control de los partidos políticos y este sistema corrupto, pues le dimos vuelta, ¿verdad? Entre comillas le dimos, porque hubo un golpe de Estado aquí suave, pero la población participó. El gran problema es cuando ya no participa. Miremos hoy. Hoy las redes hacen el lugar de la plaza, ¿verdad? Y a pesar de todo mueven ciertas decisiones políticas, influyen. Pero, por ejemplo, yo quisiera ver si el presidente de Guatemala propone a la Chabela, que es la figura de la universidad, que es patrimonio nacional, como general del ejército. Por ejemplo, hoy que es 28 de diciembre, podríamos proponerlo y quedaría perfecto. Pero ¿por qué no cuajó esta propuesta de nombrar general a una imagen, digamos, sagrada de la Iglesia Católica? Porque la población se pronunció. Entonces creo yo que es la gran enseñanza. Los beneficios que han tenido de las políticas estatales en América del Sur ha sido por la movilización. Veámoslo en Venezuela. En Venezuela, en el 2002 hubo un golpe que duró 24 horas. ¿Y quién salvó ese golpe? ¿Quién recuperó al presidente Chávez y lo puso en el lugar de la presidencia? El pueblo venezolano, ¿verdad? ¿Quién ha defendido a Rousseff en Brasil? El pueblo brasileño ha salido a manifestar igual que la oposición. Ahora, hay otro factor, Cecil, ya para cerrar, porque me están... Y la educación es lo fundamental. Se nos ha terminado el tiempo, no podemos seguir pensando que somos un estanque aislado en todo este concierto internacional, y definitivamente, a decir de todo lo que pasa a nuestro alrededor, más que nunca se hace necesario que las nuevas autoridades tengan una política exterior claramente definida, de manera de que podamos tener un buen desempeño que nos ayude no solo a relacionarnos, sino en alguna medida tratar de mitigar los impactos que todas estas situaciones tienen también sobre el país. Djibouti es un pequeño país africano, pequeñísimo, y tiene ahí 3 grandes bases militares, de Estados Unidos, de China, y no me recuerdo cuál es el otro país, creo que es India. Y es un insignificante país que está rodeado, insignificante porque el tamaño, que está rodeado de otros países que están en guerra. Creo que Guatemala podría hacer eso, tomando en cuenta la posición estratégica que tiene, tomando en cuenta que es una vía de comercio que le interesa mucho a los Estados Unidos, pero no solo. Podríamos abrirnos a nuevos mercados. Ya lo he estado insistiendo yo, el mercado de China está esperándonos. No es que nosotros les vayamos a salvar la vida a ellos, pero ellos posiblemente a nuestros empresarios. Yo no entiendo la mentalidad empresarial guatemalteca, porque tenemos un mercado enorme que está esperando. A cambio de un voto en Naciones Unidas, porque eso es lo que pasa. Gracias a la diplomacia del dólar de Taiwán,
O sea, a través de la corrupción, ¿verdad? Ahí tenemos el caso del expresidente Portillo en Guatemala, el presidente Flores en El Salvador, dos presidentes en Costa Rica que están presos y bajo proceso. Eso, milloncito, 15 millones de dólares para el presidente y $1 millón para el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha permitido que unos pocos empresarios, que son los que comercian con Taiwán, perdamos ese gran mercado y estemos perdiendo la oportunidad de que esos recursos que se generan se puedan distribuir entre los más pobres. Hay que repensar justamente lo que está sucediendo y también hacer un análisis de nuestras fortalezas para no únicamente sentir que somos vulnerables a todo lo que sucede y que nosotros prácticamente tenemos que rendirnos por destino o por las Dependemos circunstancias. mucho de los Estados Unidos. Ese es nuestro gran problema. Gracias, Cecil, por habernos acompañado esta mañana. Sumamente interesante. Seguiremos analizando en estos días lo que está aconteciendo a otros niveles. Vamos a tener un análisis, lógicamente, de los principales hechos relevantes a nivel nacional y los principales hechos a nivel económico que también han dominado el escenario político internacional. Así que esté pendiente de eso. De momento, pues sin más, vamos a volver con nuestros compañeros, con Annelise y con Pietro, quienes tienen más información para nosotros esta mañana. Adelante, compañeros.